Muy buenos días. Todavía buenos días, sí. Mi nombre es David Zuluaga, yo soy director de Apropia Open Source. Apropia Open Source es una empresa que se dedica a la integración y apropiación de tecnologías open source o software libre y tecnologías cloud o tecnologías de la nube. Tengo esas que hay una revolución. Sí. De la innovación. Sí, vos por me invitaste. Entonces, vamos a hablar de software libre y herramientas libres, ¿sí? Que tiene obviamente directa relación con open source y lo voy a contar con unos puntos técnicos y otros puntos más filosóficos para que entiendan. Pues ya Juan, digamos, con la introducción habló mucho de lo filosófico, que también obviamente es práctico, pero tiene que ver mucho con inclusive identidad país, identidad de desarrollo, ¿cierto? Entonces, le voy a contar un poco la historia de por qué Apropia y cuál fue, digamos, mi experiencia personal alrededor del software libre. Primero, software libre lo podemos relacionar muy directamente con lo que recién decía Juan, que es innovación abierta. Software libre es la metodología, la cual todo el mundo habla que es innovación abierta, aplicado al desarrollo tecnológico de software. Es exactamente eso, pero a veces no se entiende, ¿cierto? O sea, la innovación abierta, pero realmente el resultado más concreto de innovación abierta es el software libre, tal vez el primero. Y también hablemos un poco de qué pasaba al inicio cuando se creaban los software, ya que Juan con esa introducción me dio mucho campo para eso. El software inicialmente nunca se pensaba si era privativo, si estaba licenciado, si tenía propiedad intelectual. Al principio, obviamente, como toda innovación, pues era nuevo, ¿cierto? Entonces, se podría inclusive asumir que el desarrollo tecnológico de software antes, cuando empezó, era todo libre. Porque yo soy programador, yo como un diseñador, te comparto esta pieza, revísala, pero mejorala aquí, entonces te la envío, o este video. Y era todo, pues, con un solo lenguaje, ¿sí? Llegó Microsoft con su modelo de privatización, pues de modelo de propiedad intelectual sobre el software, y le dijo a un programador que yo lo contrato, pero usted no puede, ya lo que usted produzca le pertenece a Microsoft, ¿cierto? Ahí empezó el modelo de licenciamiento, que obviamente causó un boom impresionante, pues porque es como a las películas, se hace una vez, tiene un costo fijo y eso se vende a la N y es prácticamente todo es ganancia. Entonces creó pues empresas tan grandes, imperios como Microsoft y similares, gracias a este modelo. No voy a decir que es malo, ¿cierto? Es un modelo que, digamos, llevó... ¿Qué? Es un modelo, ¿cierto? Un modelo que llevó, digamos, tecnología de las empresas a cierto nivel y es lo que conocemos. Pero paralelamente se empezó a desarrollar, hay unos nombres detrás, unos hombres que pues, dentro del mundo del software son muy conocidos, que son Richard Stallman, es un gringo, otro que es Linus Torvalds, que es un sueco, que es el programador principal de Linux, el sistema operativo. Y se empezaron a hacer con su metodología, que era, digamos, la originaria, a seguir desarrollando software, también bajo un modelo de licencia. Esto es importante, porque el software libre no es que no tenga licencia, sino que su licencia permite usarlo de antemano de forma abierta, ¿sí? Un error muy común decir, es que no tiene licencia. No, sí tiene licencia, hay más de 70 licencias de software libre, que conocen mucho Apache, MIT, la otra es la GPL, que es la más grande, que es la General Public License. Entonces sí tiene licencia, ¿cierto? Porque a veces se dice, no, que no, también tiene licencia, solo que la licencia es diferente, muy diferente a la licencia tradicional, ¿sí? Entonces, paralelamente el desarrollo tecnológico, desde los 80, los 90, se empezó a crear otro software ya también licenciado, pero licenciado con permisos abiertos, como el Creative Commons, que es muy normal en temas de piezas gráficas. Entonces, la imagen es Creative Commons, es que el autor está dando permisos a todos para que lo usen. Usted verá para qué fin, hasta comerciales, ¿cierto? Todo eso es, el modelo Creative Commons, la licencia es exactamente lo que es software libre, solo que el software pues tiene otras implicaciones, porque son códigos, es más complejo que una pieza gráfica, ¿sí? Entonces, yo me empecé a involucrar con el tema del software en una institución educativa. Eso es lo que le estaba contando antes de que... no, eso fue en La Estrella, en un colegio que se llama Gimnasio Internacional de Medellín. Y en ese colegio yo me encargué del sitio web y en ese momento estaba desarrollado sobre una plataforma cerrada que era sobre un .NET, no recuerdo, algo Microsoft, que era horrible, no se podía manipular, el código era todo cerrado y técnicamente no se podía hacer nada sin la empresa, que ese es el punto clave. Sí, se pueden cambiar cuestiones, pero se tiene una dependencia hacia la empresa fabricante de ese software. Ahí fue que conocí el software libre. Yo busqué en Google plataformas
Entonces ahí conocí los CMS, Content Management System, que ya prácticamente todo el mundo los conoce, que a los CMS y los LMS, que son los Learning Management System, que está el Moodle, está edX y todo lo demás, pero es un campo donde el open source de software libre es rey. O sea, es un campo dominado por el software libre. ¿Por qué? Porque ahí es donde empezamos a ver que su modelo es absolutamente exitoso a nivel de innovación abierta. O sea, y ahora mejor que un Joomla, que un Drupal o que un WordPress, no sabemos si lo hay, pues. O sea, no pagar por un CMS es un absurdo. Además, porque se tiene la comunidad. Entonces vamos al segundo punto, el soporte o el desarrollo que uno puede alcanzar, involucrar en usando software libre, pues es global. Hay comunidades globales que están en foros, en internet, páginas de miles y miles de personas hablando de cosas que están haciendo, de cosas que están implementando. Uno puede participar en el desarrollo específico de funcionalidades, votar por ellas. Hay una organización, y esto es muy normal, organizaciones que están reguladas, que son fundaciones pues, a nivel legal, pero que se regulan democráticamente alrededor de la tecnología. Eso pasa con Joomla, con Drupal, con WordPress, donde hay un consejo de personas que deciden cuáles son las prioridades para el desarrollo tecnológico. Uno se puede involucrar, obviamente tiene que hacer sus aportes, tiene que estar involucrado en el desarrollo tecnológico, pero es que eso es lo que es innovación abierta. Si yo tengo una institución educativa, yo sé que mis prioridades son estas, podemos avanzar en estas funcionalidades, yo puedo ser parte de la toma de decisión de hacia dónde va a ir el proyecto. Y el proyecto pertenece a todos de manera por igual, a tal nivel que si yo quiero hacer lo que se llama fork en inglés o hacer un desarrollo paralelo, complementario, lo puedo hacer, estoy en toda la libertad. Entonces, a nivel de CMS fue cuando yo encontré el Joomla, que me encanta el Joomla, y dije, bueno, pues que esto sí es libertad, ¿sí? Hablando como de software libre, uno dice, por Dios, yo puedo buscar en internet, puedo hablar con un experto, es otra persona que lo usa, sin cobrarme me ayuda. ¿Por qué? Porque le interesa que yo lo use, porque a la medida que yo lo use, él se beneficia también. O sea, es algo muy, muy bonito. O sea, ya el concepto de colaboración y de comunidad alrededor de la tecnología. Y esa fue mi primera experiencia, pero yo dije, yo sé que ver más allá. Eso era 2007, y yo en ese entonces ya empecé a pensar, acá hay una gran oportunidad, porque acá en Colombia, en Latinoamérica en general, y eso todavía aplica, no se conoce qué es el software libre, el open source. Si se sabe, yo sé que un Joomla es gratis, pero no es lo mismo, y ahorita vamos a hablar de esas diferencias. O que un Drupal y demás, o un Moodle, o un edX es gratuito, no es lo mismo. En todos los países que como dicen cutting edge en innovación, el software libre es el rey. Es decir, en Estados Unidos o en universidades de primer nivel en innovación, el software libre es el rey. Es más, existe la regla en donde uno va a una parte y dice, es que si no libre no es innovación. No es libre, no es cerca. La innovación es libre. ¿Sí? Y abierta. Abierto es diferente el concepto. ¿Cómo ganan plata los que los crean entonces? Ahorita hablamos de eso. Pero es muy diferente que de pronto hay una confusión. Abierto no es que sea para todo el mundo. Abierto, aquella para todo el mundo se llama libre. ¿Sí? Abierto es que todo el mundo puede participar en el código. Es decir, abierto viene el código abierto, que es que usted puede meterse, si usted sabe programar, es algo que nos deberían enseñar desde primaria, ¿cierto? Pues hoy nos lo deberían enseñar desde primaria. Totalmente de acuerdo. Si usted sabe programar, usted puede meter dentro del código y modificarlo, hacerle pruebas para que cada vez el software se mejore. Y esto es un montón de comunidad que no solamente está mejorando el software, sino también dando soporte, porque esa es la otra mentira. No es que los licenciados tienen soporte, el software libre no. Es que el software libre no tenga soporte, usted no lo ha sabido buscar. ¿Sí? Usted no ha sabido meterse a las comunidades que dan soporte. ¿Cierto? Pero abierto es eso, abierto es que todo el mundo lo puede modificar y hacer por eso no tiene competencia, porque vos puedes tener en los software licenciados un equipo de 150 personas. Los software privativos. Los software privativos, perdón, sí, privatizados que nos obligan a la dependencia del subdesarrollo, hay 150 ingenieros. En el software libre y abierto es todo el mundo que está dando soporte y que está mejorando el software, ¿cierto? Sí, perfecto. Sí, es así. Entonces, eso no solamente es a nivel educativo, a nivel de CMS, LMS, ahora está abordando todas las áreas. Y le voy a contar primero una experiencia que tuve en Itagüí,
como Apropia, entonces Apropia pues sí, porque entramos en un tema de software libre. Nosotros somos aliados a la Universidad de AFIT, hicimos un proyecto en el municipio de Itagüí que consistió en llevar software libre a las instituciones educativas. Entonces aquí empezamos a tocar mucho qué implica el software libre para el sector público. Las licencias de Adobe que se requerían en Itagüí significaban un costo anual aproximado. Inicialmente la estimación era como de 1.000 millones de pesos. Luego haciendo análisis y optimizaciones y negociaciones eran como 400 millones anuales que se requerían solamente para licencias de Adobe de las instituciones con media técnica, ¿cierto? Entonces eso tiene pues obviamente implicaciones muy grandes porque el municipio nunca va a desembolsar ese dinero para licencias y eso implica que los estudiantes lo van a utilizar entonces de manera ilegal. Y eso es lo que estaba pasando. Pues no sé ahora el estado del uso de esas licencias, pero eso tiene implicaciones legales muy fuertes, porque a nivel de legislación, si encuentran que en instituciones están utilizando software ilegal de manera recurrente, hasta el rector puede ir a la cárcel, o hasta el secretario de Educación, o sea, son cosas muy, muy complicadas a nivel legal. Y por esa razón nosotros entramos allá y llevamos un paquete de software y capacitación alrededor del software libre para temas multimedia, que es lo que vamos a hablar acá. Entonces, yo no soy diseñador gráfico ni nada de eso, pero nosotros capacitamos en esas herramientas y hoy ve que son realmente muy buenas y son las que vamos a ver al final. O sea, no hay nada ilegal en el software libre, es todo lo contrario. Entonces, promueve que la gente lo utilice libremente. Entonces resolvía dos problemáticas muy, muy complejas. La primera, obviamente, el costo. Pues no había que hacer esa inversión, porque si lo siguen usando, sí o sí por ley tienen que pagar, ¿cierto? Inclusive llega a ser tan complicado que si se comprueba que se usó, digamos, por 3 años de manera ilegal, pueden cobrarle esa plata después. O sea, multas, pues ya no es el pago de licencia, sino ya todo lo acumulado. Es como una deuda acumulándose de manera pasiva, sin uno enterarse. Y lo otro que resolvemos es que, claro, que el profesor podía entonces instalar, bueno, que esa es la otra cosa, entonces el proceso de licencia, por Dios, las compras públicas, ustedes saben cómo es el tema de inversión en el sector público, eso dura meses. Entonces, mientras un profesor quiere implementar algo, pasaron 2 años y nunca se implementó, ¿cierto? Este software usted lo descarga, lo instala y lo usa legalmente, de un día para otro. Y es totalmente legal, ¿sí? Entonces, esa es una de unas cosas que resuelve, que son obviamente es un tema maravilloso. A nivel empresarial, es donde ahora más está calando el software libre. Y les voy a contar, esto es un análisis propio, pues no es un experto que lo haya leído. Gracias al software libre, en este momento tenemos el nivel de desarrollo tecnológico que tenemos en la humanidad. ¿Por qué? Porque gracias al software libre ahora tenemos Internet of Things. ¿Cómo? Internet of Things, o Internet de las cosas, que es el televisor que se conecta a Internet y está sincronizado con Dropbox y la aplicación, y que ahora la silla se va a comunicar y uno la reserva y eso dice el nombre. O sea, todas esas cosas que ya todo está conectado, que todo es inteligente, pues nunca va a ser inteligente algo que uno programa, pero es que el tablero entonces se prende, apaga y que está conectado a tu celular, y toda esa interconexión es posible gracias al software libre. ¿Por qué? Inicialmente el núcleo del desarrollo del Internet of Things es el sistema operativo Linux. Y el sistema operativo Linux es como el Wikipedia de los sistemas operativos. O sea, es el centro de donde parte todo el desarrollo del Internet of Things. Si Microsoft pues tiene su Windows, ¿cierto? Si Microsoft hubiera no permitido, hubiera evitado el desarrollo de Internet of Things, lo podía hacer. Pero gracias al software libre fue posible que miles de personas a nivel de colaboración hicieran un desarrollo sin permiso de una empresa, porque la tecnología no le pertenecía a Microsoft o a cualquier otra empresa. Todos los temas de Big Data o de análisis de datos, todo eso son gracias a desarrollos de software libre. Inclusive Wikipedia es un excelente ejemplo de no programación del desarrollo de una enciclopedia, la más grande del mundo, gracias al modelo de innovación abierta. Y ahora eso borró a todas las enciclopedias grandes. Pues la británica, ¿cuál era la otra? Encarta, eso ya desapareció. O sea, gracias a Wikipedia y a su modelo. Obviamente no es perfecto, todo eso, pero es mucho mejor que todos. Mostró un modelo superior. Y eso está pasando con el software también. Sistemas operativos.
Linux llevó al Internet of Things, todos los desarrollos inclusive de Machine Learning y demás, todo lo último es gracias a los desarrollos de innovación abierta. Por ejemplo, si no fuera por eso, si no fuera por Linux y Machine Learning, nosotros hoy no podríamos evaluar. De hecho, hoy tenemos la capacidad de que en un curso virtual, ¿cierto? En un curso virtual, usted empiece a generar evaluaciones personalizadas en cursos de 100.000 personas. Es decir, la máquina, de eso está muy desarrollado pues otras plataformas, pero la máquina es capaz de identificar cuáles son tus falencias y cuál es tu línea, digamos, de aprendizaje, y de acuerdo a eso te da no solamente contenido, sino también preguntas, y te pregunta para que vos estudies donde estás mal, etc. Y, o sea, ya el tema del profesor que está preguntándole a la persona y que conoce a Juanito, Peranito, y que según eso, no sé qué, ya con la educación digital, ya gracias al Machine Learning podemos hacer ese tipo de cosas. Eso no hubiera sido posible sin el software libre. Tal vez sí hubiera sido posible, pero a un nivel muy restringido. ¿Por qué? Porque el desarrollo para una empresa, ya es un análisis financiero prácticamente, para una empresa hacer un desarrollo de ese tipo le toma millones y millones de inversiones y años, ¿sí? Y eso es muy paralelo a lo que pasa el desarrollo libre, del software libre, con los desarrollos privativos de grandes empresas con grandes capitales que tienen capacidad de invertir. Entonces esos desarrollos son limitados porque luego obviamente los precios son altos, ¿cierto? Pero no sabemos, o sea, ese desarrollo se hizo es a partir del software libre. Sí, muchos. Hay que ver hay muchos casos, ¿cierto? Pero hay que ver muy concretamente en qué. Pero esos desarrollos, muy posiblemente muchas empresas ya lo hicieron. Hay que ver por eso muy específicamente qué casos. Pero son muy restringidos. Pero si hablamos, por ejemplo, desde Moodle, punto de vista de Moodle, son desarrollos fascinantes de millones, no ni siquiera miles, sino de millones de docentes y profesores en el mundo, generando nuevas funcionalidades para un software que lo que permite es repartir, digamos, la carga de trabajo, y es como el trabajo de las hormiguitas, pues miles de hormigas hacen cosas fascinantes en vez de una maquinaria muy grande y demás. Y eso, ¿Entonces qué hubiera sido posible si hubiera una empresa que hubiera podido contratar millones y millones de ingenieros para hacer esos desarrollos? Okay. Sí, o sea, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, Blackboard. Blackboard es otro software LMS y tienen cosas fascinantes también a nivel tecnológico, ¿cierto? Pero son limitados también, pues no tiene la gran variedad que tiene un software libre, pero funciones específicas seguramente pueden ser superiores también al software libre, pero son más limitados, de limitado acceso, ¿sí? Hay muchas variaciones, ¿cierto? Porque finalmente son desarrollos técnicos. Es como Wikipedia puede tener artículos muy buenos, pero otra enciclopedia también lo podría tener muy bueno. Entonces hay que ver muchos casos en particular. Bueno, ¿qué les voy a contar a nivel de ofimática de lo que estabas hablando? Entonces, en el municipio de Itagüí, listo, temas de multimedia lo abordamos, pero no solamente es un tema de desarrollo multimedia. Para temas de sistemas operativos está Linux. Hay ciudades enteras, y se puede buscar casos de ciudades enteras como Múnich, ciudades europeas, universidades, que se ahorran millones y millones en licencias por utilizar Linux. Obviamente es como utilizar Mac, es diferente, ¿cierto? Pues es otra lógica, el sistema de archivos no es CD, todo ese programa es diferente, ¿cierto? Obviamente. Y también ofimática. Obviamente ahora el rey, pues ahora no, siempre ha sido el rey de ofimática Windows, pues con su Microsoft Office. Muchas variables técnicas. Vamos a poner varios ejemplos. A nivel de sistema operativo, el Mac es muy estable porque el software está hecho para esa máquina, ¿sí? En el Linux ya hay fabricantes, como lo es Dell, Lenovo, hay unos fabricantes que te garantizan, por ejemplo, que un Linux te funciona en esa máquina. Y ahí, en general, pues, porque ellos lo garantizan, es totalmente estable. Por ejemplo, lo que a mí me pasa esas cuestiones, yo utilizo Ubuntu, es que no todas las partes del hardware son transparentes para el software. Entonces hay, por ejemplo, retrasos. Ahora no me conectó la tarjeta gráfica porque está haciendo una actualización. Entonces hay muchas variables técnicas. Pero en general tienden a ser, por ejemplo, Linux a nivel de servidores es el rey, pero de los reyes. O sea, de los top 500 servidores del mundo, que son pues los que hacen procesamiento, que esos son torres enteras como esta gobernación,
servidores y todos corren Linux. No, perdón, el 96% estadísticamente. Entonces, los servidores Linux son los más seguros, los más estables, los mejores. Las bolsas de valores del mundo todos corren en Linux. Entonces uno dice, ¿quién habla contra el software libre cuando en la realidad se muestra que es superior por su modelo que tiene? Inclusive, eso lo leí hace como 2 meses, Vodafone, allá en Europa, contrató a Ubuntu para que sea todo superador de sistemas operativos. Porque o sea, es más... es más un imaginario y es más la educación. Es decir, yo conozco en facultades de ingeniería de aquí, de las universidades más top de aquí, que les enseñan a los muchachos que el software libre y que los libros es de mala calidad. Y que les enseñan a los muchachos a todo protegerlo, a su propiedad intelectual. Eso ha sido una estrategia directa y no es ¿cómo dice? Una teoría conspirativa, no, es real. Es una campaña directa que tiene Microsoft contra el software libre. Eso hasta la época del anterior, que era Ballmer. Ahora ya no. Ya les tocó hacer como embrace, o sea, abrazar al software libre. En la educación nuestros profesores quedaron con eso. Entonces le enseñan a los muchachos a que si usted hace cualquier cosa lo tienen que proteger para que no, derechos de autor y yo no sé qué, y que cuidado que es que si no le están robando, cuidado que si no eso es pues el otro es su enemigo, ¿cierto? La empresa es su enemigo si lo suyo si lo que usted hace no está protegido, le quiere robar, son unos ladrones, ¿cierto? O sea, es una cosa que realmente salen con un chip que no permite la innovación. Sí, no permite la innovación. Iba a poner un ejemplo del tercer paso, el más tal vez maduro que se puede dar a nivel de desarrollo tecnológico gracias al software libre, y es ser parte de ese desarrollo. Voy a poner un ejemplo que es como el más cercano que me viene, pero eso ha pasado aquí en Latinoamérica en varias partes, y es que Venezuela, por ejemplo, tomó Linux, hizo una distribución específica para todas sus escuelas y universidades, que se llama, es horrible el nombre, es Canaima se llama. No es tan Canaimitas, creo que llaman a los sistemas operativos. Pero el corporate, o sea, ¿qué nombre tampoco comercial? Yo lo creo un ingeniero o algo ese nombre. Pero ese Canaima es creo que una reserva natural allá. Entonces, no importa. Entonces, sí, pero me parece horrible, como para el sistema operativo. Pero entonces hicieron su sistema operativo, lo tienen preinstalado, entonces eso es como un paquete que con el equipo lo corren y tiene todos los paquetes educativos que necesita el estudiante para eso, ¿sí? Eso es un ejemplo de que se involucra el país o el talento local en ese desarrollo tecnológico. Entonces no es empezar de cero, ya está, se toma como base y se innova a partir de eso. Aquí, por ejemplo, tengo fresco, todos los Ghana del país trabajan con Linux. Y entonces, ¿cuántas licencias se ahorran ellos en temas de sistemas operativos? Y tienen todo un esquema ya de seguridad, porque es más seguro. Además, Linux no existen los virus. Y por supuesto, ¿Cuál? El gobierno nacional en todos Pues no, eso no existen. El gobierno nacional en todos sus ministerios, todas las alcaldías, por ejemplo, la alcaldía de Medellín, la gobernación de Antioquia, ya se migró a software libre para ahorrar costos. No mentira, eso no pasa. En el SENA, los que estudiamos la tecnología de redes de cómputo y telecomunicaciones, nos metían mucho el miedo de Linux, porque los tutores lo que más nos decían es que es una barbaridad. Es que Linux traía consigo como un paquete de virus. Por Dios, es una locura. Ellos podían hackear todo lo que toda la información. Pero es que Linux es lo más inseguro que existe. Windows, dije bien. Nosotros, Windows es lo más inseguro que existe. Nosotros todos nuevitos, pues les creíamos. Claro. Eso. Pero ya cuando entramos más a fondo de las cosas, descubrimos que era mentira. Las bolsas de valores del mundo corren Linux. ¿No me equivoco? Es así. O sea, y no hay nada que cuide ¿Cómo? más. No hay nada, no hay nada que cuide más en el mundo que el capital financiero. O sea, no hay nada. O sea, si el capital financiero se confió en Linux, ya listo. O sea, ya después vimos que era mentira. Yo lo que creo es que el profe no sabe, sino que él lo que escuchó, entonces le transmite a los niños. No, yo lo que más creí No. es que estaban Yo creo que eso es por la campaña en contra. Pues, Por eso lo que él escucha. Sí,
Correcto. busca. O sea, lo que él escuchó que él No, y le es una dijo. cultura, y es una cultura del proteger, la cultura del ser cerrado. No, es una cultura que no, porque claro. la innovación es abierta, es decir, vos solamente innovas, pero te juntas con otros y tenés ideas de otros. Es decir, Exactamente. Es decir, el Internet y la innovación del Internet lo que genera es una cosa que se llama conocimiento colectivo, y vos puedes crear cosas a partir de la apertura de ideas, ¿cierto? Entonces Sí, simplemente es es anti-innovación. Entonces profesores de ingeniería enseñando anti-innovación es como, no sé, es como una persona de color Es tanto que enseñando investigamos que Ku Klux nosotros Klan, llegamos hasta saber de Unix. Que Unix Sí. es como medio libre, medio... No, ellos no son... Pero yo opino que también debe haber como un proceso de culturización. Por ejemplo, en mi universidad hubo un caso muy extremo que una materia que se llamaba Seminario de Investigación, el proyecto de semestre era crear una aplicación X. Y unos estudiantes crearon una aplicación muy buena que era de salud, y pues nunca la pusieron ni nada, pues porque la idea era que todo el mundo aportara. Pero un profesor que se robó la idea y la puso a nombre de él. Entonces era, pues, sientes como esa intención Claro. de proteger sus cosas para que no pase eso. Sí, es un tema también cultural a ese nivel, porque, por ejemplo, las licencias aquí de software libre poco se conocen, ¿cierto? Lo ¿Y que qué es que- entidad, lo que es que aquí? Aquí es un tema de vocación, porque vos sí puedes licenciar en software libre. Es decir, vos coges, creas una cosa libre y abierta, con ciertas características de la cláusula. y vos llegas... Sí, esa licencia hay establecida ya. licencias, o sea, hay licencias especiales para software libre. Entonces vos creas una cosa libre, la licencias, que es libre, y todo el mundo la puede usar, pero nadie la puede proteger. Sí, vamos a ir vamos a entrar un poco ahí. Nunca pensé que íbamos a hablar ya de esto a este nivel, pero tú vas a preguntar algo. Tampoco, el software, yo No. tampoco. A nivel técnico de la licencia, lo que hace el software libre es súper interesante. Hay muchas variedades, pero la licencia más fuerte, entre comillas, la más radical o la más estricta, es la General Public License. Y lo que genera es que, si yo libero, en el caso del software este de salud, que se robaron, el profesor se robó, si yo lo licencio con la GPL, la General Public License, todos los desarrollos complementarios, añadidos y derivados de ese software tienen que ser con la misma licencia. Es impresionante, porque ya no hay forma ni que se lo roben, ni que lo privaticen, ni que nada. Todo lo que se haga alrededor de esa pieza de software tiene que ser con la misma licencia. Y si se demuestra lo contrario, pues un tema legal es pues se puede hacer denuncia. Ahora, aquí en Colombia, y yo todavía no sé, yo que estoy no sé qué entidad podría ser como garante de eso. En Europa, en Estados Unidos, hay empresas dedicadas exclusivas a propiedad intelectual de software libre. Consultoras inmensas que se dedican a eso. Uno sí lo puede proteger de aquí de Colombia, cosas con Creative Commons, con... Sí, ahora qué entidad lo hace, sería bueno que hagamos a tarea. ¿Qué entidad legal puede ayudar o concientizar en temas de...? Empresas privadas no estoy seguro, pero por lo menos lo que yo sabía por un caso que yo presencié por derechos de autor y todo eso es la fiscalía en el área de internet y de conexiones web y todas esas cosas, porque una vez tuve un problema con unas fotografías pues a mí las mostré en la universidad y literalmente me mandaron por uso de cosas que no eran mías. Cuando me enteré pues de que en las patentes y todo ese tipo de cosas, por ejemplo, cuando uno haciendo la tesis, la universidad a nosotros nos ofreció unas bases de datos y solo podíamos consultar en esas bases de datos, no podíamos consultar en otra parte. Entonces era un encerramiento muy grande y todo, pues yo pude salir de todos esos procesos legales tan absurdos y aprendí que en realidad lo de software libre o sea, es que me parece a mí todo esto nuevo, para mí es muy nuevo porque Sí. vengo del mar, Que la gente no tengo que pedir nunca permiso, para que eso. todo. Y la gente Hasta no- YouTube. La educan para lo contrario, o sea, nosotros somos subdesarrollados por convicción. Sí. Sí, claro, creo que está bien. Desarrollados por convicción. Entonces, creemos de una manera enferma y enseñamos a los alumnos, y los profesores creen en lo que nos hace subdesarrollados. Sí. Sí. Y retomando un poco lo de las empresas, para ir ya a otras cosas más, ya para ir concretando, en el caso de que la tecnología pertenezca a la empresa, pasan cosas como la siguiente. El software de ofimática, por excelencia en el software libre, hay muchos también, como es natural porque cualquiera puede crearlo, que es LibreOffice, lo que antes se conocía como el OpenOffice, ¿sí? Que es, digamos, el equivalente al Word, al Excel, bla, bla, bla. Este software es el único que cumple con los estándares ISO internacionales de documentación.
pero como no es el software que prevalece a nivel mundial, sino que es solamente el de Microsoft, Microsoft hace lo que se le da la gana y saca en sus formatos y en sus estructuras, sacan lo que a ellos les parece, pero porque todo el mundo lo usa y ellos entonces tienen la batuta, aunque ni siquiera cumplen con los estándares. Contra eso, por ejemplo, ¿qué hizo Inglaterra? Eso se puede buscar en internet y demás. Inglaterra, por ley, dijo que la documentación oficial del Estado y la documentación pública tenía que ser en formatos abiertos, según los estándares de la ISO. Y para eso, pues obviamente, el software libre es perfecto, porque está pensado para que se conecte, se integre, coopere con los otros, ¿cierto? Y lo que pasa, que eso me parece absolutamente nocivo a nivel de documentación, es que entonces Microsoft hace su software, uno hace sus documentos y solamente lo puede abrir en el software de ellos. Incluso a nivel de gestión documental, por temas legales y procedimentales, la recomendación es que el archivado a largo plazo de documentos sea en formatos abiertos, en formatos libres, porque son estándares, se conocen cómo opera, cómo se puede editar. Porque si usted lo guarda en un formato, y eso pasó a finales de los 90, pero de una manera, a muchas empresas tuvieron miles de problemas por eso, y es que usted hace su documento en un software que es privativo, lo guarda en ese formato. Después ese software se desactualiza, o esa empresa por algún motivo muere, digamos Microsoft muere, esos documentos se perdieron. ¿Quién abre eso después? O lo abre y eso es un desastre, porque ya lo abriste en otro software que intentó leer esa fuente y eso es un desorden, no funcionan los cuadros, ¿sí? Todo eso ocurre hoy día porque simplemente Microsoft hace lo que quiere, pues porque es pues, digamos, natural, entendiendo la lógica, porque todo el mundo utiliza Microsoft Office, ¿cierto? Word y demás, ¿cierto? Entonces, inclusive hasta ese nivel de cuestiones llegan pues digamos, el tema entre lo privativo y las licencias abiertas o el esquema abierto. Lo que ha generado también yo estoy viendo aquí porque tengo unas noticas, pues no estoy de afán. Lo que ha generado también el software libre, que ya lo hemos tocado mucho, es la estandarización, lo de formatos, pero en todo nivel. Por ejemplo, los esquemas de comunicación entre software, los API, y todos esos son ejemplos, no necesariamente es open source, pero son ejemplos de interacción de interfaces entre software de manera que sean interoperables. Porque, por ejemplo, el ejemplo más práctico y el que más conocemos también, Juan, el SAP. SAP hace lo que se le da la gana, porque ellos se adueñaron de la información de la empresa prácticamente. Pues la información es de la empresa o de la gobernación, pero está en los esquemas que ellos tienen y sáquelos de allá, ¿cierto? Qué pena, no me puedo retirar por una reunión que tenía a las 11, pero ahorita no. Listo. Sé de que te vayas. Entonces te llamo cuando ya salgamos. Listo. La estandarización, listo. Entonces, 3 punticos que ya hemos repasado en esta historia, ya larga más de lo que pensé. La gratuidad, pues es muy importante. El sector público es una bendición, pues por el tema de que entonces una compra no se va a necesitar. Yo lo descargo, lo instalo, es legal. No necesito permiso de la mesa de ayuda, de informática, que eso es una tragedia, pues una pesadilla. Y la independencia a nivel de que yo no dependo de una empresa para nuevos desarrollos. Puedo tener freelance, puedo tener empresas profesionales. Bueno, modelos de negocio, se me iba a pasar. Red Hat es una empresa estadounidense que soporta profesionalmente Linux y tiene su propio, digamos, sabor y personalización de Linux. Es una de las empresas de software más cotizadas en bolsa en Estados Unidos. Es una empresa de más de $1.000 millones en este momento. Y lo que hace es prestar un servicio de soporte profesional sobre plataformas Linux. Un ejemplo, sobre WordPress y Joomla, la fundación y los profesionales que son los líderes o los que más conocen de las plataformas, ofrecen servicios profesionales de soporte, personalizaciones, soporte por horas, venta de plugins o extensiones del software, y son negocios pero multimillonarios. Por ejemplo, WordPress, que me encanta WordPress también, hay empresas que se dedican a hacer desarrollos para WordPress y te lo venden. Por ejemplo, para la gobernación, un plugin de soporte de mesa de ayuda, te lo venden $20. Pero eso lo vende millones de veces, porque los usuarios son tantos. WordPress soporta 1/3 de los sitios web del mundo. Entonces solamente que el 1% de esos te compres, ya te hiciste millonario. O sea, son ese nivel de modelos de negocio. $20 por este otro.
Y lo otro, el desarrollo abierto, la posibilidad de implicar talento local o quien sepa código a esos desarrollos es fascinante, que yo pueda además hacer mis propios desarrollos y venderlos también, es lo que permite, puedo crear mis modelos de negocio alrededor de herramientas. ¿Sí? Listo, y ya vamos entonces a unas herramientas que les quiero mostrar. Son las herramientas que enseñamos en Itagüí a nivel de multimedia, no voy a hablar pues de más. La primera es esta. Se llama Krita. ¿Alguien ha escuchado? Krita. Krita quiere decir pincel en sueco. Creo que es así. No recuerdo si es un sueco danés o indonés. El tema es que los países nórdicos quiere decir como pincel, que es el pincel. Este software fue adoptado en la Universidad París 8 en su departamento de diseño gráfico y reemplazó totalmente al Photoshop. Tiene todas las funcionalidades del Photoshop. Obviamente, no de la misma manera, no de las mismas botones y demás, ¿cierto? Tiene sus funciones particulares que, como dicen, hay que cacharrearle, ¿cierto? Para adoptarlo. Sin embargo, cumple por creces todos los requerimientos para hacer diseños gráficos, piezas publicitarias, inclusive tiene animación 2D, se puede hacer animación 2D en ella. Aquí pues se ve en los funciones, está en español, bueno, está buenísimo. Y, por ejemplo, ahí como ven arriba, hay una barrita de fundraising. Ellos hacen campañas abiertas para financiar los desarrollos. Esa es una forma de financiar lo que... Entonces ellos, como es un software que utiliza tanta gente, pero aquí nadie lo conoce, nosotros nomás, Itagüí, pero lo utilizan millones de diseñadores. Entonces ellos hacen una colecta y un diseñador paga 50 euros porque va a salir la nueva versión, en vez de estar pagando la licencia anual de $500 y eso genera, además se pueden votar las funciones. Entonces yo hago la financiación y digo, yo quiero esta función, esta otra, y hay un equipo de desarrollo que se dedica a eso. Yo hago Krita y ahí me puedo poner a hacer los diseños. Aquí están las funciones. Parece... Mira, interfaz de usuario, estabilidad. Y es una interfaz hermosa, espectacular. Sí. Lo puedes cargar Mac. También, Mac. Mira aquí, eso, ahí están los iconos. Mac hasta la versión hace como 2 años era algo inestable, pero ya obviamente tiene que estar muy buena. Y tiene Windows, Linux y Mac, sí. Pinceles, paletas, eso tiene de todo. Y ahí se pueden ver también los diseños que hacen los diseñadores, pues porque lo especial que yo leí sobre esta herramienta es que son diseñadores gráficos que programan y la hicieron a la medida de lo que requiere un diseñador gráfico para eso. Entonces es una herramienta súper potente. Tiene pues un montón de funciones y lo más nuevo, eso es desde el año pasado, tiene animación 2D. Entonces, digamos, hace las veces de lo que antes uno aprendía en Flash, de hacer la animación, se les tocó la transpolación y no sé qué cosa. Y es muy pesado, lo mismo que... Es súper liviano, es increíble. Vamos, miremos la descarga aquí, yo veo cómo está. Esa es otra particularidad de por qué el software libre es liviano. Es porque el software privativo lo que hacen es ofuscar el código y agregarle muchas capas para que no se pueda hacer ingeniería inversa. Ingeniería inversa es el proceso de entender cómo opera el software para yo hacerlo otra vez. Y como la propiedad intelectual, pues, como si yo hago ingeniería inversa, puedo registrar otro software como si fuera mío, porque finalmente, como es un secreto, yo no puedo decir, ay, este software es igual al suyo, no, pues porque es desarrollo privativo. Entonces, el software libre es muy liviano porque los desarrollos son transparentes, o sea, no tienen que ofuscar código, o sea, es público el código. Y tú puedes bajar el código y modificarlo y hacer, si lo sabes hacer, yo no lo sabría hacer porque no desarrollo, nueva función para Krita. Entonces, yo quiero hacer un pincel o, no sé, una filtro diferente, lo puedes programar y ponerlo. Y seguramente, yo no sé aquí cómo está, algo que pasa y es muy normal, muy relacionado a lo que tú preguntas, es los modelos de negocio alrededor de esto. Hay, por ejemplo, diseñadores que pueden hacer un filtro, un ejemplo pendejo, no sé si aplica, y lo pueden vender a $2 y lo compran entonces 1000 personas, ¿cierto? Es un ejemplo pues práctico. Eso es algo que pasa mucho en la comunidad, una forma de financiarse, y hacer también un negocio, pero llega a otros niveles de apertura, ¿cierto? Y además entrega el código fuente, porque uno puede comprar un software. Esa es la diferencia entre el software libre y el software que es gratuito, no es lo mismo. Software libre quiere decir que tiene esto, código fuente, yo lo puedo descargar. Hay software gratuito, pero por montones. Pues Facebook es gratuito, bueno, Facebook es otro,
pero Trello, software que son cloud, son gratuitos, yo creo una cuenta o lo descargo gratuito, pero yo no tengo acceso al código fuente. Es un software de una empresa que lo da de manera gratuita. Ya, ese es el software, pero no es software libre. Esto sí es, porque tú descargas el código fuente. Miremos a ver cuánto está pesando para, por ejemplo, Windows. Entonces, ahí te preguntan, ¿quieres donarlo, cierto? A ver, veamos aquí. Pesa 57 megas. ¿Pueden creer? Eso es un chiste. Ese es uno que los invito a que exploren y demás. Yo sé que profesionalmente lo utilizan. Pues ahí se puede ver, uno entra a los foros y son miles de artistas ahí hablando filtro, no sé qué, y están el show work que uno abre y son miles de póster que la gente publica. Yo hice esto. Eso es muy bonito. Y los archivos fuente también los comparten. Entonces, para editar, bueno, es todo un tema colaborativo. Este es el otro software que los invito a que exploren. Este ya es edición de video. Edición de video que es obviamente completamente diferente a diseño de piezas. Este es uno que es Kdenlive, para que lo escriban. Kdenlive. O kdenlive.org. Es una buena inquietud, espérame, yo veo. Este no está para Linux. Para editar videos, sí. Para Windows, obvio, pero tengo Linux, no, yo creo que no. Pero Mac, dame un segundo, veamos. Windows y Mac OS. Y ese es el otro que los invito. Y el otro que es es un software espectacular, se llama Blender. Blender es un software de animación 3D. Este software lo utilizan estudios de cine, generalmente pequeños, para hacer videos animados, cortos animados. Ahí hay un montón de ejemplos de cortos animados que hacen en este software, inclusive casas de estudio y muestran cuáles son. También tiene edición de video. Yo de edición de video no entiendo mucho porque es como uno que no lineal, otro que no sé qué. Ese los tiene todos. Sé que la interfaz es un poco compleja de manejar, pero es edición de video porque puedes editar animaciones. Si haces animaciones tienes que poder editar video, ¿cierto? Entonces aquí tú puede inclusive funcionar a un punto como un software CAD, que puedes diseñar este salón, una silla, lo mueves, haces una animación sobre eso, o sea, es una locura. Sí, hasta cierto punto. Lo que pasa es que AutoCAD tiene temas de ingeniería y restricciones, pues son diferentes. Pero sí puede hacer todo tipo de diseños de edificios, sí, lo que sea 3D. Y también tiene edición de video 2D. Es un software absolutamente hermoso, pues yo mismo lo conocí, pues no lo manejo, pero... Entonces esos son los tres software que a nivel de multimedia, hay muchos más, pero creo que estos son los top de uso para lo que se requeriría en la aplicación de ustedes y los invito obviamente a que lo utilicen. Krita